amigos todos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes, patriotas, defensores de la verdad, magas de corazón. Bienvenidos a esta presentación de hoy, domingo 16, 7 de la noche, y con muchos temas que quisiera compartir con ustedes, pero evidentemente el espacio del tiempo y las necesidades de ustedes de otras cosas, pues evidentemente no podemos extender el programa. Pero sí les doy muchísimamente nuevamente las gracias por estar aquí con nosotros. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, lo invito a que se suscriban al canal y que aprovechen la utilización de las herramientas que nos permite el sistema, como son pues la manito arriba, la campana, y esos elementos nos ayudan a que usted sea informado cuando preparemos y subamos algún nuevo material que consideramos de sumo interés. Eh, Hoy quisiera hablar de varios temas, pero me voy a centrar en lo que yo estoy observando. Lo que estoy observando es que estamos cayendo en un momento de confusión. Sí, evidentemente usted cree en los valores de este gobierno, usted votó, todos votamos por el presidente Trump porque confiamos en su labor. Estamos convencidos de que está haciendo la labor por la cual lo pusimos allí. Y eso nos ha dado un grado de satisfacción, de alegría y de pasividad. Y hay que decir la palabra como tal. Estamos tranquilos, estamos durmiendo la dolce vita de ver que están haciendo cosas. Pero no podemos descartar, mis amigos, la maldad del otro lado. La maldad del otro lado no está descansando, está erizado, están heridos mortales, y usted lo sabe, usted ve las acciones con las cuales ellos salen constantemente y siempre tienen algo nuevo con la cual atacar. Eh, Sin irme muy atrás, ustedes saben que los cambios que se hacen bajo cualquier circunstancia, siempre tiene un efecto positivo y tiene un efecto negativo. El efecto negativo es lo que yo quiero tocar aquí. La mayoría de las personas que votaron por el presidente Trump no son esa base maga que yo quisiera pensar que tuviera todo el país. Son personas creyentes, son personas que le ha sido tocado el bolsillo, son personas que se han sentido estrangulados por las medidas nefastas del gobierno de no podemos ni siquiera palabras reales para cuantificar cómo calificar a este individuo. El daño a la nación fue muy grande y por largos años vamos a seguir viendo las penalidades que este desastre que legamos de esta cosa y de su gobierno y de las personas que lo utilizaron como títere para lograr su objetivo, eso lo vamos a vivir por largo tiempo. Traigo a colación este punto, el que nosotros estamos tranquilos viendo que están haciendo cosas, pero a la vez no podemos perder, y quiero hacer hincapié en esto, tenemos que hacer hincapié absoluto en qué están haciendo los del otro lado, cuál es su agenda, qué están persiguiendo, porque si nosotros creemos que simplemente ellos están heridos, que sí están, que están desesperados, que sí están, que ellos tienen una agenda, y sí la tienen, y nosotros no poner nuestros ojos en esa situación, es pecado mortal contra todas las esperanzas que nosotros tenemos. Voy a hacer algunos ejemplos
de cómo estos individuos trabajan. Primero, ellos tienen una agenda que es no solamente la discusión ahora, no, es sus ojos están puestos en las elecciones de medio tiempo y ellos van a trabajar laboriosamente para lograr cambiar la mentalidad de las personas que hoy nos llenamos de orgullo en decir, votamos por el presidente Trump y por su agenda. Es mi agenda, es los intereses de mi familia, son el futuro de mi descendencia. Estos individuos están trabajando con esa agenda para llegar a las elecciones de medio tiempo y apoderarse de las dos cámaras para hacer el jaque mate. Pero nosotros estamos en la cumbre de nuestra satisfacción y les voy a poner varios ejemplos. La función de ellos es minar la confianza de cada quien que votó, que hoy está súper seguro de que había que sacar a estos degenerados del gobierno. Pero ellos están trabajando a 2 años. En 2 años van a dedicar toda su batería para minarle esa conciencia. Eso se llama lavado de cerebro, sistemático a través de esos medios de comunicación que todavía los tienen y que difícilmente se los van a dejar quitar del medio. Por eso es importantísimo esto que apareció, ese acto que no sé cómo calificarlo, en la cual Elon Musk se involucró. ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es su interés? No lo sé todavía. En su momento determinado, si lo descubrimos, lo plantearemos aquí. Pero por el momento estamos viendo un acto de patriotismo absoluto, un individuo que no necesita ni la coma. Imagínense si nosotros pensamos que el presidente Trump con sus millones y su fortuna, sus bienes, etcétera, no tiene ninguna razón para estar involucrado en esto y está, pues muchísimo menos le compete al señor Elon Musk, pero está ahí y está sacando la cara por nosotros. Vuelvo a decir, cuál es su agenda, ya la descubriremos en su tiempo. Por ahora le damos un voto de confianza porque está trabajando. Pero ese voto de confianza que damos es el voto de confianza que tenemos que darnos a nosotros. Fijarnos en el individuo este que está trabajando y nosotros no estamos trabajando, estamos escuchando. Y nosotros debemos también trabajar. No podemos quedarnos tranquilos, porque quedarnos tranquilos, hay que seguir escuchando todos los programas que podamos seguir, escuchar a las personas de la parte hispana que nos dirigen informaciones de primer orden, de primer lugar. Pero también tenemos la obligación de revisar las páginas en inglés para poder tener una visión completa de lo que está sucediendo en la nación. No solamente que podemos quedarnos con esa información, tenemos que digerirla y asimilarla y actuar. Vuelvo a decir que esto es importantísimo que usted lo entienda. Tenemos que actuar. Y les voy a poner un ejemplo de cómo trabajan esta gente. Por ejemplo, presidente Trump firmó dentro de tantas cosas y pudiera hablar de tantas cosas, pero voy a poner 2 o 3 puntos. Firmó una orden ejecutiva en la cual declaró idioma oficial de los Estados Unidos el inglés. En ningún lado existía de que Estados Unidos tenía un idioma oficial. Por eso que hoy en día nosotros vemos que si recibimos una carta, viene en español, viene en inglés, viene en creol, y además le ponen uno una bibliografía en la cual dice ahí todos los lugares que puede, si usted habla francés, chino, no sé qué, usted puede obtener los beneficios de un traductor. Eso es muy bueno, pero se acabó. ¿Por qué?
porque no existía un idioma oficial y ahora es un oficial. Para mí, beneficioso. Para las personas que no hablan inglés, no, porque es un valor adquirido que le daba comodidad. Pero esa comodidad no tenía lógica, se puso, tiene un costo extraordinario en dinero, lo quitaron del medio, óigame, y hoy en día usted pone el traductor de Google, pone una carta que le acaba de llegar y la carta se la traduce. Y si no solamente la quiere leída, le pone escuchar y la escucha traducida. Entonces, con esos servicios no debería haber ningún tipo de alarma. Lo quitaron, ahorraron dinero y de todas maneras la posibilidad de traducir está ahí. ¿Qué sucede? La canalla de los degenerados, de morrata, se han dado a la tarea de sembrar cizaña diciendo, mira lo que han hecho, mira lo que ha hecho Trump, te ha quitado ahora, de que ahora tú vas a ir al supermercado. Lo escuché yo, a mí nadie me lo dijo, lo escuché en una emisora de radio, de esos de micrófonos abiertos que llaman, y el individuo se desbocó y dijo, imagínense usted estos viejitos ahora cuando lleguen al supermercado y vayan a hablar y no los ni siquiera los puedan atender porque la ley dice que el idioma oficial es el inglés. O que van a la farmacia, que tienen que ir a buscar su medicina y no hay forma porque fue suspendido el servicio de traducción y la persona ya no te puede hablar en tu idioma. El problema de eso, que sabemos que es una mentira, porque la ley lo que establece es que el idioma oficial de los Estados Unidos es el inglés y que la información con el gobierno federal va a ser en inglés. Pero todos los demás sí igual, usted puede hablar en chino manila si le da la gana. Y si hay alguien que le va a contestar, le va a contestar en español, en inglés. Los bancos van a seguir dando el servicio de, si quiere que español, marque el 3, si quiere hablar el correo, marca el 5, no sé, eso. Pero ese mete miedo en pequeña piruita con los viejitos. Los tiene despavoridos, los tiene asustados. Y luego salen que están agarrando a la gente y la están deportando. Y eso fue lo por la cual votamos, pero ahora están apelando a los sentimientos de nosotros, de que mira, pobrecito, que la familia, que mira lo malo que está haciendo Trump, que nos... Y eso es la suma, no de eso, de tantas cosas que vamos a seguir observando, que esta gente van a ir. ¿Y cuál es lo que buscan eso? Minar la confianza, hacerlo dudar a usted de que usted votó en forma incorrecta. Y están enseñándole que cuando vengan las elecciones, porque estamos en una democracia, usted va a ir con su voto y va a sacar a Trump y a todo su equipo de gobierno en las cámaras, en el Senado, para borrarlo en las siguientes elecciones dentro de 4 años. Hay que tener la visión abierta. Hay que estar seguro. Ayer casualmente estaba con una gran amiga que es de los medios, muy afamada, con algunos conocimientos extraordinarios de política, y ella me decía, pero Gustavo, aquí está todo trabajando, mira cómo cae fulano, mira cómo hacen aquello, mira cómo hacen lo otro. Y simplemente le puse el ejemplo de que sí, Trump está haciendo lo correcto, Trump está haciendo por las cosas por las cuales votamos, Trump está enamorado de hacer América, make America great again, en America First, pero no nos estamos fijando en lo que tienen preparado los otros. Y porque estamos seguros de que Trump está haciendo cosas, los otros no van a poder avanzar. Si nosotros creemos eso, somos unos perfectos ingenuos, porque esta gente está trabajando para las elecciones de medio tiempo y están con todo. Tenemos que dar gracias a Elon Musk y a su corriente, a Dodge,
que han descubierto tantas cosas. Y entre una de las cosas que tanto hemos encontrado fue lo que sucedió en USA, que le han cortado dinero a todos lados y nos hemos dado cuenta que todas esas maniobras, por ejemplo, de este caballero, de esta sarna para esta nación, que lo catalogamos como un individuo de mucho dinero y que no entendíamos de cómo sacaba más dinero para comprar emisoras y hacer esto y aquello. Y resulta ser que ya descubrimos que de dónde salía el dinero de la teta de USAID. O sea que nosotros le estábamos dando dinero a este individuo para que actúe contra nosotros. Así que tenemos que agradecerle a esa organización, esa motivación de Dodge, porque le han coartado los fondos a toda la gente que ha estado chupando de nosotros, los que pagamos impuestos. Y cuando nosotros analizamos eso, tenemos que estar conscientes, y hago hincapié, mi amigo, de que todo lo que está haciendo el gobierno es por la cual nosotros lo pusimos ahí. Y esas acciones van a pisarle el callo a muchas personas. Y si nosotros simplemente cada vez que le pisen el callo a alguien, que le van a sacar cosas como lo del idioma o como lo de los huevos, que ya hubieron corrientes que decían, pero ¿cómo es posible que ya no hayan corregido el problema de los huevos? Pues, escúcheme esto, yo quiero dejar el pensamiento de racionalizar, de pensar. Porque si nosotros dejamos de pensar, si nosotros dejamos de racionalizar lo que está sucediendo y simplemente nos quedamos en los laureles del triunfo del gobierno, estos en 2 años, estas personas en 2 años, digo personas porque estos engendros del mal, esa es la palabra correcta, estos degenerados, estas víboras, estos corruptos, van a lograr su objetivo en los 2 años. Cuando miren la confianza de quien votamos y empecemos a dudar, bueno, pero yo creo que se le pasó de la raya. Creo que esto no debía haber hecho. Que mira que la viejita, mis amigos, en esto, en este cambio, van a pagar justo por pecadores. No lo quisiéramos, pero va a suceder. Porque sanear esta nación implica costos y sacrificios. No puede ser que nosotros, bueno, no, 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 no. Por un lado, tenemos que ver la acción. Para mí, lo más importante que tiene el gobierno en este momento por delante, y tiene todo, todo es importante. Hay en absoluto, pero lo más valuable, no sé la palabra, lo más importante, ¿cuál es la palabra? Es la justicia. La justicia tiene un papel primordial para que todo lo que se descubra tiene que enfrentar el poder de la justicia. Para eso tenemos ese tremendo equipo que se ha puesto en el Departamento de Justicia con la fiscal general y con el nuevo director del FBI. Tengo fe, tengo convicciones, tengo extraordinaria esperanza de que esta gente van a hacer su trabajo. Pero recuerden, los del otro lado, que sí tienen mucho de perder, que sí son los que van a ser llevados frente a la dama de la justicia, no se van a querer dejar y van a hacer lo que puedan a su alcance. Y escúchenme bien, cualquier cosa que esté a su alcance para evitar, ustedes lo saben, yo tengo una esperanza extraordinaria. Tengo fe extraordinaria en esta nación y tengo que decirle a usted que creo en usted, que tengo esperanza en usted, que sé que usted está tan comprometido con su familia como la estoy yo.
por la esperanza del futuro de nuestra descendencia. Pero si nosotros nos quedamos solo como foca aplaudiendo el éxito, nos van a bailar, nos van a comer vivos y terminemos o terminaremos, sería la palabra correcta, de dudar de Trump y de arrepentirnos de que habíamos votado. No tenemos 60 días, estamos 58, 59, estamos casi a los 60 días de haber comenzado el gobierno. Y mucho se ha hecho, pero también no perdamos el norte. Mucho están haciendo los del otro lado. O sea que cada vez que ponemos una, ellos la tienen lista y como siempre digo, en una carrera de los 300 pies planos rápido, ellos van delante, nosotros 100 pies, porque ellos son vanguardistas, ellos son activistas, ellos son los que tienen mucho que perder y no quieren perder. Así que abramos los ojos. Hay muchas cosas que pudiera sacarle de ejemplo de lo que esta gente están haciendo. Pero nosotros tenemos que estar seguros que esto no depende ni de Trump, que está haciendo todo lo que tiene que hacer, ni de Elon Musk, descubierto todo lo que está haciendo. Y no es solamente depende de la fiscal, para quitar el nombre, del Departamento de Justicia. Y entre paréntesis, todos los departamentos están trabajando por sanear a esta nación. Pero el punto focal donde van a lavar el cerebro de nosotros, los que votamos y los que creemos que lo hicimos bien, es en la justicia, en llevar a la cárcel delante de la justicia a los corruptos. Yo no puedo entender a este tiempo de la película que este individuo, con todas las cosas que se ha dicho, que todas las cosas que sabemos de, y que aparece ahora el cuento una vez más y reiterativo de que el individuo no nació en los Estados Unidos, eso es traición, además de haber mentido, además de haber ocupado un puesto en una forma ilegal. Y eso tiene que ir a ventilarse frente a la justicia. ¿Usted ha visto algo por casualidad que digan que están incausándolo, que lo están investigando, que va a caer preso, que va a haber una sentencia que coja la llave y vote? Nosotros esperamos eso. Amigos míos, patriotas, amantes de la verdad, orgullosamente MAGA y orgullosamente America First, nosotros estamos parados arriba de arenas movedizas. Y si usted se queda quieto y se va a hundir, y cuando se hunda, usted nos vamos a hundir todos. Y el momento de hundirnos donde la nariz pase, va a ser en las elecciones de medio tiempo. Así que depende de usted, depende de nosotros tomar esta acción. Para nadie, mis amigos, para nadie es un secreto, créame, que nosotros estamos viviendo un momento crucial. Nuestra historia, nuestro futuro, el futuro depende de nosotros, de la determinación y de nuestro compromiso que tiene que ser inquebrantable, que a lo demás tenemos que ser respetuosos de los valores que nos legaron los padres fundadores, esos valores que están en la Constitución de los Estados Unidos y en el vivir de una nación que bajo Dios y bajo los estamentos de los padres fundadores consiguieron la gloria de este Estados Unidos. El presidente Trump, mis amigos,
ha retomado el liderazgo de esta nación y con su firme convicción de restaurar la gloria de los Estados Unidos. Sin embargo, y esto hago hincapié otra vez, no podemos ignorar los desafíos que enfrentamos. La agenda globalista en la cual estos degenerados, porque hay que decirlo así, pertenecen, buscarán durante todo el tiempo subsiguiente debilitar. Ellos van a socavar nuestra capacidad de independencia. Van a tratar de destruir el espíritu de libertad que ha hecho grande a este país, faro de la esperanza para el mundo. Hay que meditarlo. La pregunta mía es, ¿lo permitiremos? ¿Los Estados Unidos de América caerá? ¿Nos mantendremos firmes con la mirada puesta en el futuro? Yo pienso que trabajaremos juntos, confiaremos en Dios y en nuestra capacidad de vencer cualquier obstáculo. Yo estoy aquí con ustedes con mi corazón expuesto, mi pensamiento expuesto. Siento alegría porque las razones por las cuales votamos por el presidente Trump se cumplieron. Está ahí y está ejerciendo. Cada una de las cosas que prometió, mis amigos, las está cumpliendo. Yo me siento con esperanza, yo tengo que decirlo así, porque nosotros tenemos que pensar sobre todo que la luz de la libertad que brilla en los Estados Unidos es producto de la fuerza y el ímpetu de cada una de las personas que viven aquí. Así que tenemos que estar muy grandes, convencidos de que nosotros confiamos en la justicia y esperamos justicia. Importante, y hago un hincapié, hoy más que nunca, nosotros tenemos que proclamar fe en el destino de esta nación. No hay fuerza en la tierra que pueda derrotar a un pueblo con Dios en su corazón. Hay que recuerde esa parte, porque la verdad está en camino y el camino somos nosotros. La respuesta somos nosotros. Así que sigamos adelante con esperanza, con valentía, con la certeza de que lo mejor está por venir. No lo que en duda. Yo soy Gustavo Rodríguez, desde aquí, desde esta plataforma American Freedom Network TV, AFN TV. Y también quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestra plataforma AFN Radio, señal de 24 horas, 7 días, con una programación. Estamos tratando lo más equilibradamente posible y darle cabida pues a otras personas. Estamos en esas conversaciones. Esperemos que sí. Baje la aplicación en su tienda de aplicaciones en su teléfono. Búsquenos a través de Seno Radio. Y allí una vez que esté dentro de Seno Radio, busque AFN Radio. Y ahí estamos nosotros. 24 horas, 7 días, por esta nación, por el futuro y defensa de nuestros valores. Que Dios nos ampare a todos. Que Dios bendiga al presidente Trump, a su labor, a la esperanza de que todo se logre. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God,
indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still